Ahora sí, Francisco. Ahora Ok. sí te vemos bien. Fenomenal. Francisco, entonces te dejo solo para que hagas tu presentación y este momento de aquí en adelante es tuyo, todo el Congreso. Así que bienvenido. Okay. Pues gracias. La desconexión ha sido porque cambié de conexión de internet. Voy a compartir mi presentación. Voy a compartir mi presentación. Vale. No sé si se ve, entiendo que ya se ve, ¿no? No sé si me puedes confirmar, Eric, si puedes ver mi presentación. Bueno, entiendo que lo estáis viendo. Bueno, nosotros somos partners de Business One desde hace muchos años. Llevamos casi desde los inicios con SAP Business One y hace unos años empezamos un nuevo partnership con AWS porque empezábamos a tener mucha solicitud de SAP Business One en un entorno cloud. Entonces, bueno, pues pensamos que ya que colaborábamos con un gran partner en la parte del ERP, pues nos decidimos por AWS como entendimos que era el mejor proveedor que podíamos tener para lo que era el entorno cloud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos construido dentro de AWS? Bueno, hemos construido todo un entorno cloud público de clientes al que se puede conectar cualquiera, ¿no? Luego, más adelante hablaremos de los tipos de las posibilidades que hay, ¿no? Pero partiendo de AWS, de todo el entorno, de toda la infraestructura que hay de AWS, lo que nosotros tenemos creado, de manera un poco básica, pero bueno, es básica, es lo que tenemos montado, es una red privada, un cloud privado, un cloud virtual privado dentro de AWS. Este cloud privado, cloud virtual, es donde nosotros o donde AWS te permite tener todos los recursos que vas a consumir, ¿no? Los recursos están separados no quiero entrar en mucha cosa técnica, pero bueno, algo tengo que explicar, por regiones, ¿no? Pues está, por ejemplo, en Europa tenemos 3 regiones, la región este y la región sur. Nosotros dentro de España estamos dentro de la región sur. Entonces, todos nuestros recursos ahora mismo, o casi todos nuestros recursos, están dentro de la región sur de Europa. Dentro de la región sur, lo que tenemos hay 2 zonas de disponibilidad. Es decir, los recursos dentro de una región están disponibles en varias zonas. ¿Por qué? Tratamos de utilizar varias zonas, que en el caso de Europa del Sur son España e Italia, para tener redundancia de servicios, ¿no? Y en la medida de lo posible que no ser dependientes de que haya un problema o no haya un problema dentro de una zona de disponibilidad con una máquina para poder seguir dando el servicio, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que trabajemos con 2 zonas de disponibilidad, ¿no? En cada una de las zonas de disponibilidad lo que tenemos son una serie de servicios. Tenemos una red privada donde tenemos una máquina virtual que, bueno, dentro de Amazon son las máquinas virtuales EC2, donde tenemos todas las bases de datos. El entorno es muy parecido, es similar, tanto ya sea en SAP, porque tenemos los 2 entornos, el entorno de SAP HANA y el entorno de SQL. Entonces, y en los 2 tenemos separado dentro de una red privada, dentro de una subred privada, tenemos separado lo que es el servidor de base de datos. A esa subred privada no se puede conectar nadie. Nadie desde el exterior se puede entrar adentro de esta. Las subredes dentro de AWS permiten definir grupos de seguridad y esos grupos de seguridad nos permiten aislar qué conexiones son las que podemos tener sobre esos recursos, ¿vale? Luego tenemos otra serie de máquinas virtuales dentro de la zona de disponibilidad 1 donde tenemos algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos una máquina donde está el control de licencias, tenemos otra máquina donde está el director activo de Windows, ¿no? Porque todas las conexiones que tenemos dentro del cloud público se realizan a través del directorio activo de Windows, aunque ahora comentaremos, estamos intentando evolucionarlo. Pero, por ejemplo, tenemos otras máquinas donde están pues, un servicio del documento electrónico, hay otras máquinas donde puede estar el B1I, pero bueno, a simple modo, pues tanto lo que es el Service Layer como puedan ser el servidor de licencias, algunos servicios como el B1I, pues los tenemos independizados, ¿no? dentro de la AWS.
Y luego lo que tenemos son unas redes ya públicas, unas subredes ya públicas donde realmente está la ejecución del usuario, donde está el cliente web instalado y el service layer para conectar, ¿no? Y de esto sí tenemos esa redundancia, ¿no? De poderlo tener dentro de lo que son las dos zonas de disponibilidad, ¿no? La parte de base de datos no podemos tenerlo en dos zonas de disponibilidad por cómo es Business One, ¿no? No podríamos tener una réplica de la base de datos en otra máquina, ¿no? Entonces, todo esto está montado dentro de nuestra VPC, ¿no? De nuestra red virtual de Amazon. Pero claro, esto necesitamos abrirlo al público, ¿no? Entonces, al mundo. Entonces, lo que dentro de Amazon tenemos abierta una puerta a Internet para permitir conexiones que nos vienen desde el mundo exterior, ¿vale? Entonces, ahora mismo cuando un usuario abre el cliente web de Business One y le damos una URL, una dirección a la que se tiene que conectar ese usuario, mediante una conexión HTTPS, lo que se está conectando es a nuestra puerta de Internet donde está todo el cloud público de clientes. Entonces, una vez que conecta a esa puerta, lo que tenemos es un servicio de Amazon que se llama el Elastic Load Balancer, que nos permite dirigir estas conexiones en función de la cargabilidad, en función de dónde venga la conexión y de la cargabilidad que tengan los distintos recursos, ¿no? Por ejemplo, nos permite definir que si una máquina está al 60% de CPU o con cierto consumo de recursos, pues en lugar de que las conexiones vayan a esa máquina, que vayan a esa otra máquina. Pero también nos permite que en el caso de que las dos máquinas o esos dos entornos estén con exceso de consumo, poder levantar servicios nuevos, instancias nuevas, máquinas nuevas que tenemos predefinidas automáticamente sin necesidad de que nosotros estemos levantándolas manualmente y que estemos conectando, redirigiendo el tráfico hacia ellas. Luego esta herramienta, el Elastic Load Balancer, aparte de dirigir el tráfico, levanta instancias en nuestro nombre dentro de él, es el que decide la zona de disponibilidad donde levanta esas máquinas. Y esas máquinas lo que tienen básicamente es preinstalado el cliente web de Business One y tienen también el Service Layer para poder conectar, pero ya están orientadas o conectadas o con la configuración para que conecten sobre el servicio de licencias que está en esta segunda máquina aquí en medio o contra el servidor de base de datos, ¿no? Bueno, pues entonces ya todo el proceso, una vez que está el usuario validado y se permite la conexión de este usuario y se ha redirigido el tráfico o bien a una máquina o bien a otra máquina, pues ya es el funcionamiento habitual de Business One. Es el control de licencias que tiene el cliente web contra alguno de los servicios, contra la máquina donde tenemos el servicio de licencias de Business One, o pues cuando se deja un fichero, pues se sube por el cliente web un fichero, pues en la estructura de carpetas que tengamos definida, etcétera. Y luego ya, pues cuando está la comunicación de datos contra el Service Layer, pues ya todos esos datos van van contra el servidor de base de datos. Esto es básicamente, aunque ya os digo, pues puede haber algún servicio más, alguna máquina más entre medias de todo esto, donde o cómo funciona nuestro cloud público que tenemos ahora mismo habilitado. Luego, alguna cosa que hacemos, algún servicio que tenemos adicional dentro de lo que es el cloud es toda la cuestión de copias de seguridad. Por ejemplo, todas las máquinas virtuales, sobre todo la de base de datos y la de servicios, se hace un snapshot cada hora, depende de la máquina, pero básicamente es cada hora. Y de esa hora, pues todos los snapshots se almacenan dentro de un servicio que es AWS S3, que nos permite pues tener ese almacenamiento y poder hacer esas copias y mantenerlas durante esto. Luego, cuando se nos ha producido algún problema, pues como muchísimo tardamos, o sea, tenemos el dato de la hora anterior de la que se haya producido el problema si necesitamos restaurar. Y desde esas AMIs, desde esos snapshots que tenemos, también podemos lanzar el lanzamiento de nuevas máquinas. Luego podemos restaurar muy rápido. Como medida adicional de seguridad que tenemos dentro del cloud público, todas las noches sacamos una copia de todas las bases de datos que están, las sacamos y las llevamos al entorno Microsoft. No por nada, no porque no lo podamos tener dentro de AWS, sino que, bueno, en el caso de que por algún motivo haya un colapso mundial de AWS, pues siempre tendríamos las bases de datos del día anterior en Microsoft y desde ahí podríamos, y con las AMIs que tenemos, pues
podríamos empezar a instalar en cualquier otro sitio y recuperar todos los datos, ¿no? Luego, bueno, tratamos un poco de que la seguridad y de que los datos, pues tener mucha seguridad sobre ellos y que no haya pérdida de datos relevante, ¿no? Dentro de todo el entorno cloud, ¿no? Ahora mismo también estamos buscando dar nuevos servicios con herramientas de AWS, pues estamos muy, bueno, nos es importante cómo se conectan los usuarios, entonces, bueno, estamos viendo a ver si podemos tener algo, con la herramienta de AWS Cognito, podemos tener la autenticación de usuarios y tener herramientas de doble autenticación para evitar que haya conexiones no correctas. O, bueno, también pues estamos manejando alguna herramienta, aunque el cliente web y la parte de presentación de gráfica, ¿no? De lo que son informes del cliente web es bastante potente, pero bueno, estamos testeando pues una herramienta de AWS como es QuickSight para poder tener, extrayendo datos vía el Service Layer, pues poder tener otra herramienta de reporting, ¿no? Dentro de AWS, ¿no? Y esto, bueno, pues somos muy inquietos e iremos tratando herramientas adicionales y, bueno, y habilitándolas para los usuarios que tenemos dentro del cloud, ¿no? Un problema que tenemos con el cliente web de Business One es que, claro, no está ahora mismo el 100% de la funcionalidad dentro de Business One. Entonces, cuando tenemos usuarios que, oye, necesitan generar un fichero de transferencias o necesitan crear o ejecutar un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias y todas estas cuestiones no están dentro de Business One, pues necesitamos habilitarles conexión por escritorio remoto. Entonces, lo que tenemos es una puerta virtual también abierta para poder habilitar que desde el usuario pueda abrir una VPN a nuestro cloud y desde allí pues pueda conectarse vía escritorio remoto y pueda ejecutar SAP Business One, el cliente tradicional de Business One, y pueda utilizar sus mismas funcionalidades. Entonces, bueno, pues mantenemos ahora mismo esas dos formas de conexión dentro de lo que es nuestro cloud. Entonces, bueno, pero todo el entorno de máquinas es similar. Es verdad que las máquinas de escritorio remoto no son las mismas que las máquinas donde está el cliente web instalado, porque necesitamos esa granularidad, ¿no? Para poder que unos no interfieran sobre otro, y la conexión es a través de este gateway, no es a través del otro, pero bueno, básicamente donde residen los datos y donde se almacenan y hacen backup, etcétera, es básicamente lo mismo. Una de las cosas que nos preguntan muchos clientes es, oye, ¿cómo adoptamos el entorno cloud cuando ya tengo una instalación en vivo, una instalación real dentro de Business One, ¿no? Pues aquí tenemos los dos entornos, ¿no? Uno es, pues, que quieras aprovecharte de este entorno cloud que tenemos ya, de este cloud público que tenemos ya montado. Lo mejor que tiene el cloud público es que el usuario final o la empresa o el cliente se desentiende de lo que es el mantenimiento de toda la infraestructura. Nosotros somos los que hacemos las copias de seguridad, nosotros somos los que migramos las bases de datos, no estamos a la última, porque a la última, a veces cuando SAP saca un parche o saca un service pack, pues lo mismo tiene alguna complicación y bueno, estar a la última pues puede tener cierta desventaja, pero sí cuando vemos que ya el service pack pues tiene cierta seguridad, pues intentamos estar esto. Ahora mismo uno de los entornos ya está en la 24.05, que es la versión que es el service pack, el último service pack que se liberó, y la otra todavía estamos haciendo pruebas para poder migrar y bueno, si va todo bien, este mes de agosto migraremos. Entonces, cuando una instalación es pequeña, 3, 5, 10 usuarios y no quiere tener o hacerse cargo del mantenimiento de lo que es toda la infraestructura, pues nosotros lo más lógico es que entrara dentro de este cloud público. Entonces, nosotros somos muy rápidos, como ya tenemos toda la infraestructura montada, con una mera copia de la base de datos, restauramos ya sea en HANA o ya sea en SQL, restauramos esa copia de seguridad en nuestro cloud, migramos esa copia a la versión en la que estamos y lo que hacemos es habilitar las conexiones de los usuarios. El usuario solamente ve su base de datos, no ve otras bases de datos de otras empresas y de otros usuarios y, bueno, y prueba. Si tienen add-ons, pues aparte de darnos la base de datos, podemos instalar esos add-ons y instalárselos y que los ejecuten. Si tienen algunos servicios como dentro del B1i
o como puede ser aquí en el caso de España, pues cuestiones de impuestos, de transmisión a la agencia tributaria, o bueno, pues todos esos servicios que están dentro del B1i, pues se pueden instalar y se pueden habilitar exactamente igual que en su instalación en local. Y ellos lo único que tienen es la conexión o vía el cliente web de Business One o tienen la conexión vía VPN y nosotros nos encargamos del resto. Y todo el proceso de copias de esto pues entra dentro del proceso de nuestro mantenimiento dentro del cloud, ¿no? El usuario lo único que se tiene que preocupar es de tener una conexión a Internet y de la cuota al mes que cobramos por cada usuario que se conecta. Pero bueno, esto sería un entorno, en nuestro entorno público que tenemos levantado dentro de AWS. Pero bueno, hay clientes que pueden tener una mayor complejidad y que quieren tener su propio cloud privado en AWS. Entonces, bueno, esto también lo podemos gestionar. Podemos levantar todo este entorno que hemos levantado, pues lo podemos replicar para un cliente en concreto o podemos hacer variaciones de esa instalación, ¿no? Por ejemplo, esto depende un poco tanto de lo que quiera el cliente como de... A nosotros nos gusta mucho la granularidad, es decir, tener casi máquinas independientes por cada servicio que se da de Business One, pero hay clientes que pueden querer que, por ejemplo, tener un servidor donde está la base de datos y donde está los servicios de licencias, etcétera, más potente y tenerlos ahí concentrados. Bueno, como sería, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde en la red privada pues está la base de datos de algunos servicios y los usuarios se conectan solamente al escritorio remoto, ¿no? Bueno, este podría ser un escenario, ¿no? Podríamos montar un escenario donde, donde se conectan los usuarios era más complejo o incluso conectar, si el cliente tiene un centro de datos, podríamos conectar ese centro de datos contra el cloud público, contra el cloud privado virtual de Amazon, lo podríamos conectar y que todo esto funcionara como su propia red interna del cliente, ¿no? Bueno, pues existen esas opciones, ¿no? Entonces, en función de la configuración que quiera el cliente, pues nosotros tenemos imágenes ya hechas de distintos tipos de configuración de esa Business One que nos permiten muy rápido, hablo de horas, muy pocas horas, poder tener todo el entorno de Business One lanzado, instalado y conectado con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí damos un poco esas dos opciones, ¿no? Si el cliente se quiere hacer cargo o no. Claro, dentro del cloud privado, pues el mantenimiento, pues ya es un mantenimiento más costoso que lo que pueda ser el mantenimiento del cloud público, ¿no? Donde ya hay una cuota por usuario y ahí incluye todos los servicios, ¿no? Aquí, en función de la infraestructura o del mapa de máquinas o de servicios o que se consuman de Amazon, pues tendríamos que ir hacia un precio a otro precio. Bueno, para ayudar a los clientes un poco a que tengan una estimación, cuánto me cuesta montar Business One en cloud o esto, pues tenemos esta página, https://artesa.com, precios a Business One sobre AWS, que tenemos aquí un configurador en el cual seleccionas si quieres a Business One o SAP Business One junto con el cloud y en función de los servicios que necesites, porque lo mismo ya tienes Business One y no necesitas ningún servicio de implantación, pues te damos una estimación de precio de lo que podría ser tu instalación de SAP Business One dentro del cloud, ¿no? Otra opción que tenemos para nuevas empresas, pues lo que tenemos es definido dentro de nuestra página web un proceso de contratación online. Si tiréis una foto al QR, pues os llevará a nuestra página web de contratación online, donde podréis elegir el número de licencias que se quieren, si son profesionales, limitadas o son de Starter Package, si queréis pagar una cuota mensual o queréis pagar una cuota anual, si queréis incluir un servicio de soporte o no queréis incluir un servicio de helpdesk. Se identificaría la empresa, los datos de la empresa, seleccionan los datos, la forma de pago, si es por domiciliación bancaria, en el caso de que sean clientes dentro de la Unión Europea o si no es el pago por tarjeta para el resto de clientes. Se nos confirma el pedido, de ese pedido os mandamos un mail con los datos de acceso a SAP Business One Cloud, se da un tiempo de desistimiento, si 15, no sé si recuerdo ahora son 15 días, ¿no?, de desistir, puedes probar, incluso lo puedes probar, también nos puedes hacer una petición para probar gratuitamente SAP Business One Cloud y te habilitamos una conexión y entras y pruebas
y puedes desistir, y si continúas, pues al cabo de 30 días, pues comenzamos a facturar el servicio, ¿no? Y si en 30 días pues no lo has confirmado, pues nada, se desiste y se eliminan todos los datos de que hayas utilizado, ¿no? Si queréis ver un vídeo dentro de la tienda online, se puede ver el vídeo, pero bueno, en este enlace tenéis acceso al vídeo donde podéis ver un poco cómo funciona ese proceso de contratación, ¿no? Bueno, también, por que tengáis algunas referencias de nuestros clientes, pues tenemos clientes un poco muy variopintos, clientes en los que, por ejemplo, como puede ser Worko, como puede ser Presurgi, pues la parte de almacén es muy importante. También tenemos clientes donde la parte de producción es muy crítica, como puede ser producciones agrícolas del granjero, y toda la parte de expediciones y de trazabilidad. Entonces, bueno, pues tenemos clientes de muchos tipos y algunos de ellos ya están en el cloud y no vuelven a tener, por ejemplo, PWD está en el cloud y no vuelve a tener un sistema en on-premise, ¿no? ¿no? Y luego, bueno, por último, para nosotros el traslado de información es muy importante hacia los usuarios. Entonces, bueno, disponemos de un canal dentro de YouTube que se llama Aula Business One, donde vamos compartiendo vídeos. Esos vídeos están orientados a funcionalidades dentro de SAP Business One. También empezamos a publicar los primeros vídeos sobre el cliente web y empezamos a tener también algunos shorts sobre SAP Business One. Y bueno, probablemente puedan ser de vuestro interés, ¿no? Y dejad, no sé, vale, pues creo que esto era todo lo que quería contaros y a partir de aquí, pues, preguntas, dudas o cosas que tengáis que transmitiros o que nos queráis transmitir. Si hay alguien. Ahora estoy contigo, Francisco. Ahora estoy contigo. Por ahí hay una pregunta. Vamos a estimular a la gente para que consulte. Fíjense algo. Primero, darte la bienvenida, Francisco, y agradecerte a ti, a tu equipo, a Estíbalis, perdón, tu equipo de marketing, tu gente, por aceptar de una manera tan, digamos, tan entusiasta esta iniciativa que estamos hoy comenzando contigo. Estás abriendo el Congreso, Francisco. Eres el primero en estrenar este espacio. Me he peinado para el caso. Buenísimo, ¿no? Te arreglaste, ¿no? Con tu peluquero, ¿no? Creo yo que te estoy viendo en un look diferente de la última vez que te vi cuando hicimos tu entrevista, ¿te acuerdas? Puede ser. Bueno, aquí soy un poco inquieto, entonces, en función del nivel de pereza que tenga, pues a veces me dejo la barba, me crece más el pelo o me la afeito y hago así con la máquina y elimino todo o lo que sea, ¿no? Bueno, sí, voy cambiando un poco de esto. Bueno, Totalmente. en fin. Te cuento un poquito de este congreso, Francisco, mientras algunos hacen preguntas. Por ejemplo, vi que Saúl hizo una pregunta relacionada a cuánto tiempo, ya te la voy a pasar por acá para que la respondamos en un ratito más. Pero quería contarte un poquito sobre el congreso, Francisco. La iniciativa de este congreso es hacer que los usuarios, el usuario final, ¿sabes? Ese usuario que está ya metido en su oficinita de sistemas o en el cliente, más allá de los jefes y los CEOs, ¿no? Y los que toman decisiones. La idea de este congreso es precisamente lo que tú hiciste hoy, compartir digamos, de manera clara y sencilla, qué es la infraestructura, qué es lo que ustedes están ofreciendo, por qué es bueno, por qué ustedes lo recomiendan y así los clientes tengan una referencia. De pronto digan, bueno, tenemos que cambiarnos y tenemos que ir a la nube y tenemos una opción aquí hoy con Artesap. Entonces, Claro. bueno, este congreso tiene ese objetivo, Francisco, llegar un poco más lejos y tratar de conquistar el corazón de los usuarios finales, que son los que realmente, ¿estás de acuerdo? Que el usuario final es el que está lidiando todos los días, ¿no? Claro, al final, lo que nos encontramos con hace poco, otro de los clientes, ¿no? Enésimo problema, ¿no? Tiene un hardware donde ha instalado Business One, ha instalado SAP HANA, no es una máquina muy grande, era una máquina de 64,
pero ha logrado meter SAP HANA, pero empieza a tener problemas de rendimiento. Ahora, ¿qué hacemos? Está la máquina, el hardware sin virtualizar, entonces o sacas todo ese esfuerzo de virtualizar las máquinas, si hay que comprar hardware nuevo, mantener todo ese mantenimiento que al final el tener nosotros no decimos que sea mala decisión nunca el tener un hardware local, en on-premise, para nada. Oye, lo que pasa es que ese hardware hay que mantenerlo y tienes que tener una visión a cierto plazo de cuál va a ser tu evolución para que el hardware no se te quede pequeño. Hace nada tuvimos el enésimo problema de una placa base que se va en otro cliente. 3 días el cliente sin poder trabajar, hasta el fabricante, muy bien, porque mandó a una persona con la placa base a reinstalarlo. Porque el cliente tenía pero el cliente ha estado 2 días sin conectar. Entonces, 2 días sin poder trabajar, una empresa que factura 50 o 60 millones de dólares, pues es mucho esfuerzo. Gracias a Dios que pudimos coger una copia de su base de datos, meterla dentro de nuestro cloud, habilitar esto y muchas funciones pudieron hacerlas rápidamente. Pero si no, pues el tener un problema del hardware de la red. También es verdad que para poder utilizar esto necesitas tener una conexión a Internet. Si no tienes conexión, si se me ha caído la conexión a Internet, no funciona el cloud. Te cuento algo, Francisco. Yo fui técnico de sistemas de IBM en Venezuela. Y cuando a un servidor se le quemaba la tarjeta madre, bueno, señor, o sea, eso era como si tuvieses un paciente en terapia intensiva. Porque el problema es que no siempre se tiene el repuesto en las oficinas. Claro, claro. Entonces, al final, pues, y cuando una empresa es más grande, que tiene cierto equipo de IT, que tiene un centro de datos, etcétera, pues tiene ciertos recursos, pero cuando una empresa, estamos hablando de una empresa que tenga 10 o 15 usuarios, 20 usuarios, 3 usuarios, que al final necesita tener un hardware donde y lo quiere tener, lo tienen on-premise, claro, cualquier problema que haya con ese hardware, no tienen a alguien que directamente les pueda tratar, que pueda corregir el problema. Y luego está lo que nosotros llamamos que es el problema de la pelota de tenis, que es decir, oye, ¿el problema es de Business One o es del hardware o es de la red? Oye, no, SAP Business One no me funciona. Ya, pero oye, que es un problema de la red, que no conectas con el servidor. No, mi red funciona perfectamente. Bueno, entonces al final el usuario sufre las consecuencias de que no tenga una buena coordinación, porque como tú dices, no, es que el problema es el mantenimiento del hardware, no hay un problema con el hardware y no. Entonces, el que mantiene el hardware, que es una empresa totalmente distinta, pues se siente un poco atacado porque tú le estás diciendo que el hardware no. Pero al final el que sufre es el usuario final, que está sin poder utilizar el sistema, ¿no? La transacción o la aplicación, ¿no? Entonces, el tenerlo un poco centralizado, todos estos dos servicios, pues bueno, pues te simplifica todo ese proceso de comunicación de problemas y de esto, porque ya no hay 2 interlocutores, ¿no? Ya solamente hay uno. Exacto, sí, que siempre, si no eres muy buen orquestador en TI, te vuelves loco, o sea, entre el uno y el otro. Y el jefe muchas veces dice, a mí no me importa quién sea el que tenga el problema, yo lo quiero resuelto ya. Aquí hay una pregunta de Luis Chacón, que dice, ¿qué opciones hay para la optimización del rendimiento en SAP Business One en la nube? ¿Y cómo se realiza el monitoreo y custom de los recursos para mantener el rendimiento óptimo bajo diferentes o múltiples cargas de trabajo? Mira, AWS tiene herramientas que se llama, por ejemplo, el AWS CloudWatch, que te permite estar definiendo métricas de los servicios que tienes y bueno, y te permite, pues eso, tener alertas y te permite también definir acciones siguientes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que decíamos dentro del Elastic Load Balancer, ¿no? Cuando tengo un pico de consumo de recursos dentro de una máquina, levántame otra instancia similar a esta, porque le decimos el tipo de instancia que tiene y la imagen que tiene que utilizar para poderla levantar. Entonces, con eso podemos balancear. Pero, sobre todo, tienes el AWS CloudWatch, que lo que te permite es estar definiendo métricas o indicadores para poder saber el rendimiento que estás teniendo de tus máquinas, que sea una alerta
activa, es decir, que te avise y tú puedas, es decir, imagínate que quieres avisos cuando llegas a un 60% del CPU, pero no solamente que haya llegado puntualmente a un proceso de 60% del CPU, sino que ese consumo del CPU se haya mantenido durante 5 minutos, ¿no? Entonces dices, oye, pues ya me alertas. Entonces, en base a eso, tú ya puedes actuar, ver qué es lo que conectarte a esa máquina, ver qué es lo que está pasando y decidir si es que hay algún proceso, algo que está ocurriendo, ¿no? Luego, respecto a la personalización, bueno, una de las ventajas que tiene Business One es que los datos dependen de base de datos, ¿no? Entonces, en la base de datos va todo, van los campos de usuario, las búsquedas formateadas, etcétera. Si hay lo que decíamos al principio, si hay un add-on construido para dentro de ese cliente, con lo que nos den el instalador de ese add-on, podemos instalar ese add-on dentro de lo que es el cloud público o el cloud privado, se puede instalar ese add-on y se tienen todas las personalizaciones. Hay algunos add-ons que ya, por ejemplo, que nosotros también somos partners de Volume, pues si necesitamos BEAs, pues podemos instalar BEAs. Ahora hemos iniciado un partnership hace poco con MyWave, pues ahora estamos veremos cómo podemos habilitar MyWave o servicios de MyWave dentro de lo que es el cloud público. Bueno, pues iremos viendo todas esas cosas, ¿no? Pero al final, para el usuario es transparente porque él tiene su instalación, tiene su base de datos, sus add-ons y no necesita, no es dependiente de su instalación local para tener lo mismo dentro del cloud de AWS. Te cuento algo, Francisco, ya que has respondido a las preguntas, bueno, como un maestro, realmente agradecemos, ¿no? Esas respuestas, porque respondiste 3 preguntas con respecto a... bueno, por ahí Luis Chacón hacía otra pregunta, ¿no? Sí, pregunta cómo es el proceso de soporte de asistencia para resolver problemas complejos. Bueno, a ver, inicialmente contra AWS no, bueno, tenemos un canal de soporte, pero bueno, no hemos tenido que trasladar, por así decirlo, cuando hemos tenido incidencias con lo que pueda ser AWS, las hemos podido resolver nosotros internamente, no hemos necesitado de inicio de un soporte AWS para una incidencia que tengamos dentro de esto, ¿no? Las incidencias que tenemos, pues normalmente pues puede ser en cierto momento que me va lento, pues al final pues puedes ver que ha habido alguna consulta de algún usuario que resulta que se está consumiendo esto, pues tienes que parar ese proceso dentro de la base de datos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues lo habitual que si fuera una instalación en local dentro de esto. También el tener tanta granularidad nos permite que unos servicios no perjudiquen a otros, ¿no? Por ejemplo, un servicio que consume mucho dentro de toda la instalación de SAP Business One es el SLD, ¿no? El de servicio de licencias y todo esto, ¿no? Entonces, claro, esto lo tenemos metido dentro de una instalación de una máquina en concreto solamente para poderlo tener pues independizado, ¿no? Otro servicio que es muy dependiente de todo, que no es el de SAP, pero es el de, porque todas las conexiones se hacen con el directorio activo de Microsoft. Entonces, nosotros cuando tú nos quieres utilizar nuestro cloud público, no te conectas utilizando el usuario de Business One, sino que te habilitamos un usuario dentro de nuestro directorio activo y con ese usuario te conectas. Entonces, claro, que esté el directorio activo muy... bueno, claro, entonces es una máquina independiente la del directorio activo donde esto, ¿no? Es verdad que, claro, si hay algún problema, porque a veces ocurre, ¿no? Que la máquina del directorio activo pues entra en algún proceso de rendimiento, de lo que sea, y esto, pues claro, a veces tenemos que de volver a levantar el servicio o de esto, bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Pero nos damos, lo mejor es que a través de esas herramientas que nos ofrece Amazon podemos detectarlo normalmente antes de tiempo y podemos decidir qué hacer o hacer lo que tengamos que hacer antes de que pueda ser un problema para todo el mundo. Ahora mismo más o menos tendremos unos 200 usuarios dentro del cloud y bueno, pues poco a poco esto empezó con 2 hace 3 años. Entonces, bueno, pues sí, cada vez es un poco más complejo, ¿no? También nuestro conocimiento de AWS ha sido muy distinto a lo largo de este tiempo, ¿no? Claro, porque mientras van sucediendo las cosas, vas aprendiendo. Por ejemplo, AWS tiene una política que me encanta, que es
la responsabilidad compartida. Es Sí, decir, de aquí hasta aquí es mi responsabilidad y sí, de aquí para allá es tuya. sí. Pero es bastante lógico, ¿vale? Todo esto, ¿no? Es como tú al final tienes una... No le puedes pedir que al constructor del edificio no le puedes obligar la seguridad de tu casa, ¿no? De que tú hayas cerrado la puerta o que no la hayas cerrado, ¿no? Entonces, al constructor de un edificio tú le pides que las estructuras sean correctas, que haya sistemas de evacuación, que haya... Bueno, eso es lo que le pides al constructor del edificio, pero si pones tú una alarma en tu casa es una responsabilidad tuya, o si dejas la puerta abierta o no. Por ejemplo, hablábamos que en el cloud tenemos, pues, bueno, pues la posibilidad de conectar a través de una conexión HTTPS, ¿no? Bueno, pues eso está filtrado para... Podríamos hacer muchas más restricciones en esa conexión que tenemos HTTPS o podríamos habilitar otras conexiones, etcétera. Cuando nosotros habilitamos esas conexiones, ya la responsabilidad cae de nuestro lado. Entonces, a Amazon no le puedes pedir una responsabilidad de si tú has abierto cualquier tipo de conexión o con cualquier política sin ningún tipo de restricción de seguridad ni nada contra, no le puedes pedir esa responsabilidad a Amazon, ¿no? Como no se la podrías pedir a ningún proveedor del cloud, ¿no? Entonces ya es una responsabilidad, ¿no? Hay un tipo... Que caemos en un tema cultural, obviamente, ¿no? Y hay que ir educando a los usuarios en esto de que, bueno, las cosas hay que, o sea, no son, la computación es como la vida misma, o sea, si tú no proteges tus activos, bueno, nadie los va a proteger por ti. Hay gente que dice, no, no, me robaron, ¿y dónde está la policía? Yo le digo, bueno, ¿dónde te robaron? No, bueno, me robaron en la esquina, ¿no? De la calle A con B. Pero bueno, ¿cuántos policías necesitas en la vida por cada ser humano? Deberías tener, entonces son demasiados, ¿no? Entonces hay un tema de que, ¿y a qué hora estabas por ahí, no? Entonces hay un tema preventivo, cultural. Claro, Por ahí alguien preguntaba 5 métricas, no sé si alcanzaste a ver la pregunta. no. Sí, alguien preguntaba cuáles eran las 5 métricas que uno podría tener como, mira, cuando esto ya está sucediendo, hay que mirar la infraestructura de Sobre, AWS o de la nube. sobre todo, casi todas las métricas están, depende de la máquina, ¿vale? Porque hay alguna cosa que en alguna miramos también lo que es el disco, ¿vale? Pero casi todas son las métricas de uso de CPU y de memoria. Son las dos métricas que miramos en todas las máquinas, se mira eso. Exacto, en tiempo real. Y obviamente si te Sí, estás quedando sin espacio en disco, tienes que ver qué exacto. está pasando ahí, ¿no? Eso es. Oye, Francisco, yo diría que podamos responder una última pregunta, que era alguien que, William Rivas, preguntando sobre precios, que si cambia por país, por región. Que yo Sí, a sepa, ver, no, pero bueno, tú eres maestro. Ujú. nosotros, claro, una de mis, bueno, por llamarlo quejas, por decirlo de alguna manera, contra o a todos los proveedores de este tipo de cloud es que si vamos a una empresa empezándole a decir que lo que le vamos a cobrar por los datos que se transfieran entre distintas regiones de Amazon o que si el disco de portal vamos a facturar tanto o por si el uso de las máquinas, pues es muy complejo. Es muy complejo. No es nada fácil a transmitirle esto a una empresa, ¿no? Y cuanto más pequeña es más complejo. Entonces nosotros a esto hemos hecho una traducción que es, oye, mira, damos un precio de 55 euros por usuario de Business One en el cloud público. Y en el cloud privado partimos de esto y podemos mantenernos en esto o podemos bajar en función de la arquitectura que después se termine de definir, ¿vale? Pero como mucho vamos a estar llegando a 55 euros por usuario. Ya nos da igual que sea el entorno de HANA, el entorno o el entorno de Microsoft, etcétera. Y nos da igual ahora mismo la zona geográfica. Porque es verdad, por ejemplo, que hay algunos países, por ejemplo, en Brasil sí vemos que la parte de impuestos es más complicada que en algunas otras zonas. Entonces, bueno, pues lo relevante de la zona donde se dan los servicios es la latencia, porque tenemos que estar próximos a un volumen de usuarios, o sea, a la mayor cantidad de usuarios, a la zona geográfica de la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿no? Es decir, si nuestros usuarios el 80% están en España o en Europa, pues, o en Europa o en España, pues tenemos que estar en la región Europa del Sur de Amazon y ahí tenemos que estar. Y contra eso, porque al final, claro, para un usuario dices, oye, mira, aunque nos da
la infraestructura es la misma, ya no sea un usuario que tengamos 100 usuarios. Necesitamos la máquina del control servidor de licencias, necesitamos una máquina para lo que es la base de datos, necesitamos hacer las copias de los snapshots, necesitamos sacar las bases de datos todo esto es exactamente lo mismo. Tengamos una empresa de un usuario o tengamos 100 empresas, etcétera. Entonces, al final hay una escalabilidad de costes que, bueno, cuantos más usuarios, pues nos permite mejorar, nos permite dar un mejor precio al cliente final, ¿no? También en todo esto se tarda un poco, la rueda tarda un poco, ¿no? Pero bueno, para abrir en una región distinta o en una zona distinta, necesitamos de inicio tener cierto volumen de usuarios para poder entrar en esa zona. Pero aunque entremos en otra zona que tenga los precios más altos, intentaríamos siempre que la política de precio fuese esta. También estamos... De hecho, alguien preguntaba si eso incluía la licencia de Business One y la respuesta es sí. O sea, eso no es solo infraestructura. Es solamente la parte de infraestructura. Esto hay que sumarle la licencia de Business One, ¿vale? Que si es el Starter Package, pues son 38 euros al mes. Y si es la de profesional, pues eso, ¿no? Entonces, es extra a lo que es la licencia de Business One. Entonces, bueno, preguntaba también Luis si hay un sandbox. No es que haya un sandbox de desarrollo, pero lo que os decía al principio, si alguien quiere probar, nos puede contactar a través en la web, dentro de la web hay donde nos pueden contactar solamente para decir, oye, mira, necesitamos probar el cloud, les habilitamos usuarios, se conectan, pueden utilizar una base de datos de demo que exista del sistema o algún cliente nos pide crearles una base de datos ex proceso para ellos, pues les creamos una base de datos, ellos prueban y si luego quieren, pues esto. Y si no quieren, pues nada. Una de las preguntas que yo veo mucho en las comunidades de Business One en Facebook es los ambientes para aprender. Pero bueno, yo ahí siempre es una disyuntiva porque tú dices, bueno, mira, un ambiente para aprender, lo más barato, lo más gratis es en tu propia computadora, en tu propio PC, en tu propia laptop. Si tú quieres un ambiente nada más para entrenarte, pues obviamente eso genera un costo. Y creo que ahí, Francisco, hay que ser muy honesto también con la gente de que, bueno, o sea, sí, un ambiente de prueba para hacer unas pruebas de concepto, pero tampoco puede ser algo muy extendido, digo yo, no sé, o simplemente para decir, bueno, voy a entrenarme en Business One. Yo creo que hay otras formas, a menos que algún día hagamos un sandbox para todo el mundo, ¿no? Te cuento, nuestras pruebas son pruebas comerciales, es decir, si una persona tiene dudas del uso de Business One y quiere valorar el uso de la aplicación, pues le creamos un usuario y esto al cabo del tiempo le vamos contactando. Si el proceso de venta pues no evoluciona, ese usuario al cabo del tiempo se autobloquea, es que es un proceso que va en automático y la base de datos que le hayamos construido se borra. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Es verdad que nosotros no nos dedicamos en concreto a formación, pero sí nos han pedido cursos, de vez en cuando nos piden el darle un curso a un cliente o lo que sea, y no tienen un entorno donde dar esa formación. Entonces, sí levantamos un sitio dentro del cloud, dentro de Amazon, levantamos un sitio donde se pueda dar esa formación y si el cliente tiene una base de datos, pues la restauramos dentro de nuestro cloud y ya tienen sus datos y les creamos usuarios y durante el mes o los 15 días o el tiempo de la formación se utiliza el cloud para esa formación. Me parece genial. Te agradecemos mucho, Francisco, por esta explicación tan clara, tan terrenal, ¿no? Tan cristiana de poder conversar sobre este tema. Obvio, hay preguntas y preguntas. Yo invito al equipo de Artesap a que mire los comentarios que están generándose ahorita mismo a raíz de tu presentación. Francisco Gómez es el CEO de la empresa Artesap, es un partner de muchos años. Yo entrevisté a Francisco hace tiempo, voy a compartir esa entrevista nuevamente en mis redes sociales para que puedan verlo, conocerlo, pero también contactarlo para este tipo de oportunidades, ¿no? Para este tipo de conceptos que están de moda, no porque sea una moda, sino porque el mundo requiere mayor velocidad y mayor escalabilidad. Y la nube, como lo ha explicado muy bien hoy Francisco, y en este caso con AWS y con Artesap, es una opción muy importante que tenemos dentro de todo el ecosistema. Y lo bueno es que hay gente que habla español, o sea que vamos a poder hablar con ellos como si estuviéramos hablando con nuestros hermanos de México, de Colombia, de Brasil, o sea, bueno, de Brasil ahí entre comillas,
les estoy enseñando español en esta semana que tengo aquí. Estoy en Brasil, de hecho, y bueno, así Afortunado. que sí, estoy pasándola muy rico y además con una gente hospitalaria que, bueno, que me han robado el corazón. Uno de los próximos congresos, ya estamos anunciando el segundo congreso desde el 11 de noviembre y el tercer congreso queremos ya planificarlo para marzo y te voy a estar molestando, Francisco, a ver si es Cuando posible quieras. hostearnos contigo. Fenomenal, no problem. Encantados. Vale. Muchas gracias, Francisco. Vamos a esperar, si quieres, por favor, espera conmigo a que se una Estigo Bella. No sé si se vieron hace poco en Madrid, creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, bueno, el último contacto ha sido con el partnership con MyWave, ¿no? Que al final, pues, fue un poco curioso, ¿no? Porque, bueno, vimos, o sea, que igual que está la necesidad del cloud, la necesidad de aplicar inteligencia artificial al software, pues es una demanda cada vez mayor, ¿no? Nosotros tenemos mucho proceso montado dentro del B1I para automatizar cosas, automatizar el envío de facturas, automatizar, pues, ¿por qué no puedo, cuando creo la orden de fabricación, liberarla automáticamente? Pues montamos un proceso dentro del B1I que identifica la orden de fabricación y la libera él solito, ¿no? Entonces, bueno, de esto hacemos mucho proceso, ¿no? Y tratamos un poco de automatizar, ¿no? Pero claro, cuando ya entramos en cuestiones conversacionales, pues claro, entras en bloqueo, ¿no? Oye, ¿cómo puedo coger de un correo que me cree directamente del correo una llamada? Entonces, bueno, pues vimos que necesitamos algún tipo de herramienta de inteligencia artificial. Y y nosotros utilizamos mucho ChatGPT, mucho. Mm, que es que es muy Mucho. potente, la verdad. Muy potente, nos ha sorprendido. Entonces, y una de las preguntas que le hicimos es, oye, necesitamos una herramienta de inteligencia artificial, ¿qué utilizamos? Y en lugar de decirnos, oye, utilízanos a nosotros, nos dijo, utiliza MyWave. Qué bien. Entonces dijimos, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Entonces, pues nada, contactamos con ellos pues hace ya unas semanas y bueno, y ahí ya supimos que el movimiento de Steve Bella desde SAP a MyWave y bueno, pues ahora continuaremos el trato con ellos con él por esa vía, ¿no? Qué bueno, porque es Estigo Bella quien tiene la próxima presentación. Ya le estoy escribiendo si ya está listo, porque ya debería estarse conectando. No lo veo aún que se esté uniendo. Pero si no se une igual, Francisco, yo te voy a liberar para que puedas seguir con tu actividad del día, porque yo sé que ¿qué hora es en España ahorita? Pues son cerca de las 5 menos 10, o sea, quedan 12 minutos para las 5. Exacto. Entonces ya yo le estoy escribiendo a ver, ¿no? Para que se conecte, porque una digamos que de las dinámicas más importantes para mí en este congreso es que no hay corte entre una transmisión y otra, y entonces da tiempo de que se saluden, porque son gente que se conocen, ¿no? O sea, de hace muchos años, tú, Steve, son gente que se conocen de hace años y de pronto aquí pueden saludarse, ¿no? Pero ahí le estoy escribiendo a ver qué me dice. Pues mira, si Para quieres todas las contestar, personas, ¿hay alguna pregunta más? Saúl sí, preguntaba el tiempo que tardamos en levantar una máquina de emergencia en caso de que no tengan es acceso a SAP. correcto. Bueno, crear un acceso a todo el cloud para un usuario tardamos minutos, porque todo está instalado. Entonces es crear un usuario dentro del directorio activo. Si va a utilizar una base de Business One de las que tenemos de prueba, pues es asociarlo al usuario de Business One, ese usuario activo, y ya puede asignarle una licencia. En esto tardamos nada, 15 minutos, 20 minutos, no tardamos nada. Si nos pide una base de datos en concreto limpia, pues ya es el tiempo de crear esa base de datos, ¿no? Que bueno, pues si es en HANA, pues tarda un poquito más, ¿no? Pero es crear la base de datos, crear el usuario, asignarle la licencia. Tenemos de inicio, si son pruebas, utilizamos nuestras licencias, luego nuestra licencia le asignamos una a ese usuario y bueno, y en esto pues puede tardar alguna hora o bueno, una hora entre crear la base de datos y dar los accesos, ¿no? Pero cuando es más relevante los tiempos es cuando ha habido un problema, ¿no? Que no digo que no hayamos tenido en todo este tiempo ningún problema de esto, ¿no? Entonces,
relevantar una máquina desde una de las AMIs que tenemos o desde uno de los snapshots, recuperar datos, tardamos minutos. Entonces, aparte, como se mantienen de tanto, se hace con tanta que todavía no hemos sido capaces de probar, que aquí preguntaba uno de los asistentes, ¿no? Oye, cuando tenéis un problema de soporte, más que cómo comunicáis con AWS, más que tener un problema de soporte, de un problema de una incidencia que a veces ocurre, pero, por ejemplo, hay uno de los servicios que nos dice que se pueden recuperar al segundo las máquinas, ¿no? Entonces, esto es un servicio que todavía no tenemos activo, pero, por ejemplo, cuando tenemos esto, es cuando nosotros vamos hacia AWS y decir, oye, mira, estamos viendo que esto es posible, ¿cómo esto lo podemos aplicar? ¿No? Entonces, ahí sí tenemos el soporte de ellos para lo que es el soporte de AWS para ese servicio que queremos lanzar, ¿no? Nos dice Saúl que... ¿Y eso? Sí. Se respondió la pregunta, dice ahí, ¿no? Digamos que en 3 horas una empresa de tamaño medio ya puede estar en vivo nuevamente. Bueno, seguro. Sí. O sea, crearles una base de datos de usuarios para que estos... Otra cosa es que tengan la capacidad de utilizar el sistema, ¿no? Porque al final no es que nosotros podamos habilitar el acceso, sino que es un software con la suficiente complejidad como para que necesites una formación para el uso del sistema, ¿no? O sea, ya no es una cuestión técnica de habilitar técnicamente el sistema, sino te tienes que formar, ¿no? Cómo vas a meter un pedido, cómo vas a hacer los albaranes o las entregas, cómo vas a facturar, cómo... Entonces, bueno, todo esto... Y en todo eso después entran las particularizaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, las impresiones, ¿no? Pues, que es una de las guerras, ¿no? Nosotros, pues, utilizamos mucha preimpresión definida por SAP, de la que tratamos de que el usuario, pues, simplemente le cambie el logo y simplifique, ¿no? No gaste tiempo en impresiones, ¿no? Luego, otro tema que son las cargas de datos históricas, ¿no? Pues esto es otro tema habitual claro. No, es que quiero cargar 5 años de contabilidad. Bueno. Exacto, sí. Hay cosas que hay que seguir, o sea, mejorando, ¿no? El proceso con el tiempo. Además de que la gente se tiene que estandarizar. Me dice Steve que ya está listo, pero no lo veo. Ah, ya se conectó. Entonces, dame un segundo, Francisco, para que se saluden un par de minutos y dejamos entonces a Steve Gobella con su presentación. Francisco, te mando un súper abrazo antes de que entre Steve y mil gracias, ¿eh?